Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta en este jueves 27 de septiembre del año 2018. Estamos arrancando nuestra transmisión en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, en México. Queremos agradecerle mucho el favor de su atención. 10 de la mañana con 45 minutos. Arrancamos un programa lleno de información. Y bueno, pues hay muchas notas que sobresalen. Vamos a tratar de sacar el máximo de ellas ahora sí, amigos y amigas. Hola, ¿qué tal? Sí, vámonos rapidito, ¿verdad, Javier? Sí, vamos a ver si sacamos. Buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues en este programa, que es el último que tenemos esta semana, nos veremos por allá el próximo lunes desde la Ciudad de México. Y por lo pronto, pues decirles que seguramente hoy medio país, si no es que todo el país, casi todo el país, amanecimos con un dolor de entripado, así decían las abuelas, cuando el coraje hacía que le dolieran a uno hasta las tripas, de puritito coraje, pues por la sentencia, Javier, ridícula que le han dado a Javier Duarte, el exgobernador corrupto, hasta ahorita ubicado en el imaginario colectivo como el más corrupto del país. De los tres más corruptos de México, sí, efectivamente. Y ahí está el señor, a carcajada batiente, seguramente como lo vimos en las fotografías cuando lo detuvieron, porque pues ya le van a quedar nada más unos 2 años de cárcel, con el año y medio que ya lleva 3 y medio, y con eso ya la libra, ya con eso la libra de los 9 años de sentencia que le dieron. De eso vamos a platicar más adelante. Y claro, algo que se fue fabricando en el transcurso de los años estos en que, previos a la sentencia del día de ayer por la tarde-noche, ya lo esperábamos. Algunos ya teníamos más o menos blindado el estómago, otros, como Galicia Aragón, no se blindó su estomaguito con Pepto-Bismol. Y bueno, pues ahora llegó esta noticia. Pero tenemos que empezar el programa con otras características, amigos y amigas. Y fíjese que esta nota es muy interesante porque nos trae también otra de las épocas más oscuras de la humanidad y del mundo occidental, que fue este largo periodo de casi 4 siglos de existencia de la Inquisición, el Santo Oficio, como se le dio a conocer en la España imperial, de los siglos XIV, XV, XVI. Olga, sí. La revista Naturaleza trae una información muy interesante que nos hace recordar esos negros periodos y los excesos también que se cometieron durante esos totalmente acaicos temporada en la que vivió la humanidad. Casi 4 siglos después de la Inquisición hiciera su condena a Galileo Galilei por hereje, emergen nuevos detalles sobre el caso. Fíjese que Salvatore Ricciardo, un estudiante de posgrado de la Universidad de Bergamo, ha encontrado en un archivo mal datado de la Real Sociedad una carta del científico a un amigo en la que trataba de matizar las ideas expuestas en otro documento por las que finalmente fue condenado por la Inquisición. Hay varias copias de la carta y existen 2 versiones diferentes, la que fue enviada a la Inquisición en Roma y otra con un lenguaje más matizado. Existen también múltiples copias en distintos depósitos. Como la original se perdió, pues no se sabía si eran los acusadores los que habían manipulado la carta para fortalecer sus argumentos en contra de este gran astrónomo, pero también así poderlo condenar por el delito de herejía, como se quejaba el astrónomo ante sus amigos. Y si Galilea escribió la versión más potente y después decidió suavizarla, como ahora pues está demostrando con la aparición de esta carta. Mire, ¿qué se decía en esta carta, en esta misiva? Fue hallada, tiene 7 páginas, está fechada el 21 de diciembre de 1613 y firmada por G.G. y parece resolver este misterio. Está enviado a su amigo Benedetto Castelli y en ella asegura que como en la Biblia hay pocas referencias a la astronomía, estas no deben ser tomadas al pie de la letra porque además estaban simplificadas para que la gente las entendiera. Y lo que es más importante, Galileo asegura que la teoría helocéntrica formulada por Copérnico 70 años antes, pues simple y sencillamente no era incompatible con la Biblia. Castelli devuelve al astrónomo la carta con la que se inició la persecución en el año de 1613. La que se conserva en los archivos vaticanos es la que el clérigo dominico Niccolo Lorini
envió en el año de 1615 a la Inquisición, la que sería fatal pues, para el destino de Galileo, la que éste intentó matizar. En efecto, Galileo envió la carta suavizada a su amigo Piero Dini, clérigo en Roma, y le urgió a que se la mandase al Vaticano, asegurando que la otra había sido manipulada y quejándose de la malicia y la ignorancia de sus amigos. Esa es la versión que se encuentra ahora. Mire, el 22 de junio de 1633, el físico y astrónomo entonces de 69 años, fue obligado a abjurar de rodillas de su doctrina ante la comisión de inquisidores. Ni siquiera llegó a decir "Epur si muove", y sin embargo se mueve. Tras esa abjuración, se le conmutó la cadena a prisión perpetua por el arresto domiciliario de por vida, y entonces él moriría en su hogar en el año de 1642. En 1632 Galileo publicó su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en el que defendía la concepción heliocéntrica del universo formulada por Copérnico. Es decir, Galileo sostenía que la Tierra giraba en torno al Sol. Esta teoría ya había sido censurada por la Inquisición en el año de 1616 y la prohibición es precisamente objeto de burla de Galileo. Los análisis dejan probado que la carta la escribió él y que ha dormido 250 años en los archivos de la Real Sociedad. Su validez ha sido certificada también por Alan Champa, que es un historiador de la Universidad de Oxford y presidente de la Sociedad de Historia de Astronomía, que celebra las nuevas perspectivas que este documento aporta sobre un periodo crítico de la historia. Finalmente, el trabajo del periódico El País menciona que la edición incluye una frase en la que se sustituye falso por una mirada diferente de la verdad. O, por ejemplo, ocultar por cubrir, y otras modificaciones que Ricciardo, junto con su director de tesis Franco Guidesi y el historiador Michel Camerata, anota en un estudio que recoge el boletín de las notas y grabaciones de la Real Sociedad. Total, amigos y amigas, esto es muy importante porque de alguna forma nos muestra cómo Galileo pues se esforzaba por evitar la suerte que había corrido algunos años atrás Copérnico, ¿no? Por sostener este tipo de teorías, y aquí desafortunadamente pues le alcanzó solamente para librar la muerte, pero vivió sus últimos años recluido en su domicilio y totalmente lleno de injurias y de burlas por parte de sus contemporáneos. ¿Cómo ves, Olga? Un gigante de la ciencia hoy en día, Javier, desde hace ya muchos años, y que permanecerá así por siglos. Y en aquel tiempo objeto de burla, de juicios, y me hace recordar el daño, y espero que no se sientan mucho la gente que es muy creyente y católica, pero la Iglesia en un tiempo le hizo mucho daño a la humanidad y le hizo mucho daño al desarrollo científico, y no solamente a las mujeres se las llevó a la hoguera acusándolas de brujas, muchas veces para quedarse con sus propiedades, porque eran mujeres pudientes, con recursos económicos, con sus familias, sino también a los científicos que con sus descubrimientos iban poniendo no en entredicho, sino que le daban en toda la línea de flotación, sepultaban todas las verdades que había la gente conocido a través de la Biblia, como esto de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, y no el Sol el que gira alrededor de la Tierra, como nos habían hecho creer en la Biblia. Es una interpretación literal de la Biblia. Ya después se dieron muchas explicaciones para tratar de acomodar las cosas, ¿no? Pero literalmente era heliocéntrica la teoría, era la que sostenía la Iglesia. Hay que decir que Iglesia, poder económico, poder político y conocimiento científico eran una y la misma cosa, porque incluso muchos de los grandes científicos fueron educados dentro de la Iglesia. Algunos de ellos llegaron a estudiar para ser clérigos también, y eran filósofos y eran astrónomos, y en ese sentido, bueno, la Iglesia contribuía con ellos a su formación, pero luego la ciencia, como las aguas de los ríos, buscan sus verdaderos cauces,
y encontraron teorías que dieron en el traste a los dogmas y preceptos bíblicos. Y eso era muy importante, Javier, porque si ya no era el sol el que giraba en torno a la tierra, entonces no fue Dios el que creó, o Dios no creó la tierra con el fin de que fuera el centro de todo, ni tampoco creó al hombre para que fuera el centro mismo de la tierra y del universo, ¿no? Y pasamos a ser lo que somos, polvo de estrellas y una cosita pequeñita dentro de un enorme universo, ¿no? Así es, Olga. Y finalmente comentar que a final de cuentas la Inquisición surge porque, bueno, todos conocemos esta historia de persecución, de destrucción de la literatura, del arte contemporáneo a la época de la Santa Inquisición, la persecución de las mujeres, ¿sí? La persecución de las personas que tuvieron, obviamente, la historia de la Inquisición, amigos y amigas. Tuve recientemente la oportunidad de estar viendo por partes un documental muy interesante que hizo el canal de la historia, precisamente sobre casi 2 horas el programa, muy bueno, muy bien elaborado, y cómo a final de cuentas todo surge como una forma, fíjate, después de ser una secta que fue perseguida, que fue masacrada por los emperadores romanos, ¿sí? Después de la presunta muerte de Jesucristo, se convierte finalmente en una iglesia autoritaria, intolerante, persecutora y asesina de los cristianos, de los católicos, Olga, que comenzaban a tener puntos de vista diferentes a las enseñanzas de los evangelios que habían sido primeramente seleccionados como los que debían de regir a esta religión. Y pues grupos de católicos, de cristianos, Olga, que vivían en el sur de Francia, en la parte norte de Italia, ¿sí? Fueron masacrados por tener una forma de vida diferente y una concepción de la religión cristiana y de las enseñanzas de Jesucristo y de Dios diferentes a los de la Santa, al Vaticano. Total, son historias muy interesantes, pero bueno, se continúa todavía recuperando, ¿sí? Recuperando a estos grandes personajes que fueron objeto de persecución y de castigo por parte de la intolerancia. Los hacían beber veneno, beber cicuta, ¿no? Una cosa terrible. A los grandes filósofos, o quemarlos en la hoguera, Copérnico. En fin, Giordano Bruno, bueno, en fin, tantos y tantos, miles, amigos y amigas, miles de musulmanes. Y sin embargo, se mueve. Bueno, amigos, en Notas Nacionales, una nota que teníamos lista para ustedes desde el lunes, pero hemos estado sacando notas, pero fíjese que usted sabe precisamente, y hablando de cómo luego a veces también la gente comete barbaridades para hacerse justicia por sus propias manos, los famosos linchamientos en nuestro país a raíz de este imperio de la impunidad y del salvajismo atroz al que nos llevaron estos gobiernos, los últimos 5 o 6 gobiernos, y empezando desde Díaz Ordaz, obviamente, con esta represión terrible de lo que pasó con el movimiento del 68, amigos y amigas. Pues han ido creciendo las actitudes del pueblo hacia hacerse justicia por su propia mano, el famoso Fuente Ovejuna. ¿Recuerdas antes del 2 de octubre? Fue antes, ¿verdad? Cuando sucedió lo de Canoa. Que hay una película en esos días, sobre eso. Fue precisamente en esas semanas del movimiento estudiantil en Galicia, previo exactamente a los 2 de octubre, con unos trabajadores de la Universidad Poblana, que van y son masacrados ahí por la multitud, arengados por un sacerdote, bastante desquiciado el señor, y bueno, son comunistas, dicen, y sacan a todo el pueblo a lincharlos, y los pobres muchachos, empleados de la universidad, pues iban a una excursión, ¿no? A escalar un cerro. Así es, ¿no? Pues el Pico de Orizaba. El Pico de Orizaba, eso iba a ser. ¿Y qué sucede, amigos? Pero eso es en Veracruz. Sí, está en los límites, perdóname, creo que es era otro cerro. Sí, ahí en la zona de Tlaxcala, toda esa zona, perdón, no me acuerdo del nombre. Una montaña, una montaña la que iban a subir. Amigos, pero bueno, eso más o menos el país lo había superado, pero pues estos últimos años, estos últimos meses, ha crecido el fenómeno de los linchamientos en México hasta en un 300%. Una nota de Sugeri Gándara del portal Sin Embargo.
Sí, es un crecimiento de hasta 300%, pero solo en los últimos 8 años, ¿eh? No creo ser que desde 1968. En los últimos 8 años, los 2-3 últimos de Felipe Calderón y lo que va de Peña Nieto, que ya está por terminar. ¿Sí? Y hasta lo de las patas tengo cruzadas. Esta información la destaca el profesor Raúl Rodríguez Guillén del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y autor del estudio Linchamientos en México, recuento de un periodo largo. Mire, este académico que por años ha investigado este fenómeno plantea que en 30 años y 8 meses se han registrado al menos 1.180 casos entre intentos y linchamientos consumados en todo el país. Tan solo en la Ciudad de México el índice de linchamientos subió en un 80%. Menos que en el resto, el promedio de 300%, ¿no? En el país. De enero al 19 de septiembre de 2018 suman a nivel nacional, o sea, en lo que va de este año hasta septiembre, 184 linchamientos entre consumados y tentativas, de acuerdo con el registro de la UAM. El profesor enfatiza que es necesario y urgente que el Estado mexicano tome acciones sobre este tema ante el alarmante aumento de este tipo de eventos de violencia y asesinatos colectivos. Considerando el crecimiento desmedido que hay en los linchamientos, debería de llamar la atención de las autoridades y generar alguna forma de acción rápida con cuerpos especializados en disuasión de colectivos numerosos y enardecidos, que muchas veces enfrentan a los mismos cuerpos policíacos o sustraen a los detenidos de las cárceles, aunque no sean culpables. Pobre gente inocente, ¿no? Como sucedió en Puebla, expuso el profesor de la UAM, donde mataron a este jovencito y a su tío Javier. Son dos albañiles, pobrecitos. Los golpearon y los quemaron vivos. Los porque alguien gritó, eso se querían robar unos niños. Basta que una persona grite para que todo el mundo enloquezca y caigan actitudes como, me parecía a mí cuando los veía, como las escenas que hemos visto ahí en algunos programas de National Geographic o de la naturaleza, Javier, de los animales, Animal Planet, donde aparecen los gorilas, los changos, persiguiendo a algún chango para destrozarlo y comérselo. Cómo entran en euforia, cómo van entrando en euforia, agarran palos, lo que sea, y matan a su congénere, y es una explosión eufórica la que tienen. Así estaban los linchadores con sus celulares gritando, mátelos, mátelos. Dios mío, qué barbaridad. Nunca piensa uno que es capaz de ver a seres humanos llegar así en esos extremos en masa, porque pueden ver a los asesinos cometer atrocidades, pero un pueblo, gente que al día siguiente va a ir a misa, va a comulgar, pues va a llevar a su niño a bautizar. Y tiene mucho que ver con ignorancia, sí, con falta de educación, con una cultura irracional, en realidad, que se va armando en el transcurso de varios años. Obviamente un vacío de la presencia del Estado, de los poderes legítimamente electos, amigos y amigas, y bueno, pues, ante la impunidad surgen esto. Mire, el especialista explica que el crecimiento del delito se debe a la impunidad. Esta provoca descontento, hartazgo o lo que se llama lo que él llamó indignación moral o indignación colectiva. Fíjate cómo somos entes sociales, de inmediato nos identificamos, nos contagiamos todos, ¿no? Este tipo de descontento social genera el surgimiento de expresiones como vigilantismo y los linchamientos, fenómenos que hablan de una crisis de autoridad y vacío de poder en el Estado de Derecho. La impunidad en delitos como robo menor, violación, tentativas de secuestro o abusos son los que, explica el especialista, detonan los linchamientos, son los delitos que le llegan más directamente a la gente, ¿no? Y estos delitos no se castigan de manera suficiente. Detienen a un ladrón y muchas veces no culmina en cárcel o lo liberan de manera rápida. El grado de impunidad, ¿sí?, que tienen estos delitos provoca que la gente, ya de por sí descontenta con las autoridades, detengan al presunto delincuente, lo sometan a golpizas o, de acuerdo con su percepción de esta flagrancia, decida lincharlo, asesinarlo, ¿no? El investigador Rodríguez Guillén ha dicho desde hace varios años que los linchamientos tienen una raíz común: la inseguridad y la ausencia de autoridad.
La gente actúa con celeridad y violencia porque está cansada del crecimiento de los delitos y de la impunidad, dice el profesor, quien señala que el crecimiento sustancial ha sido en los últimos 5 años, dicho de otra manera, en el gobierno de Peña Nieto. Así es, Galicia, y bueno, pues a final de cuentas son de las consecuencias, ¿no? Son de las cosas de las que no se hablan, que traen como consecuencia la estúpida guerra esta que emprendieron estas administraciones prianistas, que les duele que les digan así, Prian, pero pues a final de cuentas así han actuado, lo han demostrado con creces. Y como ha crecido tanto la delincuencia y ha crecido tanto la impunidad y ha crecido tanto el vacío de poder, que a final de cuentas la gente dice, ¿sabes qué? Voy a hacerme justicia por mi propia mano. Y desafortunadamente hemos llegado a casos de veras terribles de violencia, de irracionalidad, amigos, amigas. De ninguna forma aquí justificamos que el pueblo, que una sociedad, ¿sí?, que un grupo de ciudadanos se hagan justicia por sus propias manos. Tenemos entonces que trabajar también en esto, Galicia. Son de las profundas heridas que tiene este país, que poco a poco tenemos que irlas sanando en conjunto. Pero no hay de otra. Si las autoridades no responden a este clamor de justicia que tenemos los mexicanos, millones de mexicanos, pues este tipo de fenómenos van a seguir creciendo, aumentándose y dándose a lo largo y ancho de la República Mexicana. Muy terrible, Galicia, muy terrible. Sí, y lo peor de todo, bueno, no se justifica que maten a una persona que comete un delito, para eso están las leyes y las penalidades que se establecen, pero menos todavía que al grito de ahí va, ese fue, sí, se lancen contra él las hordas de linchadores y terminen matando gente inocente. Así es. Oye, ¿sí? Pero bueno, hay un dato que agregamos aquí a este tema, amigos y amigas, que precisamente de alguna forma u otra nos dan una explicación de por qué la gente finalmente, cansada de tanto delito, decide hacer justicia con sus propias manos y pies. Mire, Plumas Atómicas trae esta nota. ¿Cuánto cuesta la inseguridad en México? La inseguridad y la violencia no solo generan problemática a nivel político, jurídico y social, como el tema de los linchamientos, sino que también tiene efectos económicos. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, en VIPE, que publica el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, la criminalidad en nuestro país tuvo un costo por casi 300,000 millones de pesos en el año 2017, equivalente al 1.65% del Producto Interno Bruto del país. 300,000 millones. Esta cantidad, por ejemplo, no la agregan los estudiosos de lo que cuesta la corrupción, ¿sí? Aquí estamos hablando de lo que cuesta la inseguridad, pero la inseguridad también se deriva de la corrupción, Javier, en las instituciones encargadas de procurar justicia y en las policías, por supuesto. Entonces, cuando se hacen los estudios de lo que cuesta la corrupción, se calculan que a México le costaría unos 500,000 millones de pesos esta corrupción. Si le agregas esos 300 que cuesta la inseguridad, ya son 800,000 millones de pesos. Imagínese usted lo que se haría con esa cantidad de dinero, ¿no? Para darnos una idea, esta cifra es muy superior a lo que nuestro país invierte en ciencia y tecnología, que es alrededor del 0.5% del Producto Interno Bruto, como me decías ayer, y 33% de lo que nuestro país gasta en educación, que es más o menos el 5% del Producto Interno Bruto. Mire, estos 300,000 millones de pesos se concentran en 25.4 millones de personas que dijeron haber sido víctimas de un delito, y ahorita le vamos a dar el grado de la impunidad. Aquí esta estadística lo trae también. Bueno, estos 25.4 millones de personas que han sido víctimas de delitos representan el 20% de la población total del país. Por otra parte, los costos de la delincuencia fueron subsanados por las familias mexicanas de la siguiente manera. 68% para recuperar las pérdidas económicas, 30% en medidas de prevención, como cambiar cerraduras, levantar bardas o comprar un perro guardián. O sea, estamos hablando de cómo le cuesta a la gente tratar de hacerse de elementos que le den mayor seguridad, ¿no?
y 2% para atender las enfermedades y secuelas causadas por el acto delictivo. O sea, la gente está pagando, aparte de los impuestos que paga para que el gobierno le dé seguridad, está pagando por su propia seguridad, y el 68% se va en pérdidas económicas. Me estaba acordando cómo lloraba Liz Durán, nuestra querida amiga artista, porque con muchos sacrificios se compró una computadora, una Mac, y resulta que se la roban, ¿no? Entran así, meten la mano por la ventana y la sacaron como si nada. Y así le habían robado muchas cosas más en su casa y en su barrio a varias familias, y todos estaban hartos ya de estar perdiendo sus bienes, ¿no? Los datos del INEGI muestran que en 2017 se registraron un total de 33.6 millones de delitos, lo que representa una tasa de concentración de 1.3 delitos por víctima. Esto quiere decir que es altamente probable que una sola persona haya sido víctima más de una vez al año. Híjole, ahora sí que, como dicen, ya me agarraron de su puerquito. En ese sentido, tenemos que la tasa de delitos resultó en 39.364 delitos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un incremento considerable respecto al año anterior, en donde una tasa de 37.016 delitos por cada 100.000 habitantes era lo que se tenía registrado. El delito con mayor incidencia fueron los robos o asaltos en la calle o en el transporte público, con un total de 9.5 millones de actos, lo que resultó en una tasa de 11.081 personas por cada 100.000 habitantes, delitos por cada 100.000 habitantes. De total de las víctimas, el 68% le robaron dinero en efectivo, tarjetas de crédito o cheques, mientras que en el 51.2% de los casos les fueron sustraídos sus teléfonos celulares. Olga, otra de las variantes, que aquí lo mencionaron en la nota anterior, de que cómo la gente finalmente se hace justicia por su propia mano, son estos vigilantes de los que te digo mencionan hace rato, sí. y los hemos visto últimamente. Yo creo que, mira, me voy a tratar de recordar si en los últimos 6 meses he leído en diversas partes de notas de diversos medios de comunicación en diversas partes del estado, del país, cuando menos 6 vigilantes que estaban al tanto o viajaban en camiones que estaban siendo asaltados con delincuentes, sí, y que de repente ya iban armados, ¿sí? Y al ver que estaban sucediendo el asalto, asaltando a los pasajeros, pum, mataban a los asaltantes. Sí. Y se bajaban y la gente le aplaudiendo. Todo los dejaban ir, ¿no? Así es, aplaudiendo, sí. Así es, los felicitaban, el chofer se paraba, ahí te vas, compadre, gracias, y ahí botaban a los asaltantes, o esperaban a que llegara una patrulla para saber qué nos estaban asaltando. Se llevaron al muerto. Y un señor sacó una pistola y los asesinó, los mató. Así de este tipo, amigos y amigas. Bueno, en fin. Bueno, ¿por qué? Pues porque el robo en camiones de transporte público, pues ya son de las más frecuentes, ¿no? Y además, Javier, el malestar que ocasiona el saber que la mayoría de las víctimas es gente de clase media baja o pobres, de a tiro, gente pobre, porque son los más inermes, son los más fáciles de asaltar. No se meten estos raterillos, estos asaltantes, con gente que pueda defenderse, o con gente que si los denuncia tiene poder económico para meterles un juicio y estar pendiente, sabe defenderse ante las leyes, o las leyes en la mano ante los tribunales, y pueden meterlos ahí sí a la cárcel. No, van con la gente más desprotegida, ¿no? La gente, a veces los viejitos que van a sacar el dinero de su pensión del mes, la pensión miserable que cobran, eso es lo que les quita, ¿no? O señoras que llevan en un brazo cargando al chamaco y en el otro el bolso, le arrebatan el bolso, ¿no? O este caso, ¿no? De la gente que viaja en camión. La gente que viaja en camión, pues es gente que regularmente pues no tiene automóvil, ¿no? Y entonces, o le sale muy caro viajar en su automóvil y prefiere irse en el camión. Bueno, pues esa es la gente sobre la que se ceban, así, ¿no? Y bueno, finalmente, amigos y amigas, la cifra negra de delitos sigue estando a niveles alarmantes, es decir, el número de delitos que no son denunciados o no resultaron en una carpeta de investigación en el Ministerio Público. Aquí los datos también son de veras impresionantes, Olga. Sí, 2017. En 2017, el año pasado, porque pues el de ese año todavía no está.
el año cerró con una cifra negra de 93.2 delitos a nivel nacional. Estamos hablando que en 2017 se denunció solamente el 10.4% de los delitos cometidos. ¿Qué significa esto? 10%, uno de cada 10, ¿verdad? Uno de cada 10 denunciado. De los cuales solo el 65.3% derivaron en una carpeta de investigación. Entre las principales causas para no denunciar están la pérdida de tiempo, con 34.2% de los casos atribuibles a la autoridad, y el 16.5% por desconfianza en las autoridades. Y es cierto, la gente dice, pues voy a dejar de ir a trabajar, voy a perder más de lo que me robaron, dando vueltas y vueltas para que a final de cuentas el ratero hasta salga libre, ¿no? Ajá. Y otra causa, amigos y amigas, del por qué, y esta es la importante que traemos el día de hoy, de por qué también los mexicanos han decidido, muchos de ellos, hacerse justicia por sus propias manos. Uno es lo que si por ahí de repente no ha sucedido, por fortuna, pero llegará un momento en que si esto sigue así, pues habrá gente que diga, yo voy a esperar a que salga Javier Duarte, me voy a esperar en el momento que esté saliendo, que esté comiendo, cualquier cosa, y pum, me lo voy a poner, le voy a poner cuando menos una golpiza. Y es que no puede ser, amigos y amigas, lo que está sucediendo en estos últimos días, con los casos sonados, en estos casos que arma mediáticamente de una manera impresionante la Procuraduría General de la República en este gobierno de Enrique Peña Nieto, y que terminan finalmente con babosadas, con tonterías, que van armando todos los archivos para que desde un principio empiecen a caérsele las acusaciones en contra de los presuntos delincuentes, de los altos delincuentes que han detenido. Javier Duarte es uno de ellos, por ejemplo, ¿verdad? Y que les van quitando, conforme ya están en México, retrasan las peticiones de extradición para empezar, les crean averiguaciones totalmente endebles, sin ningún sentido, sin ningún respaldo, se vienen cayendo. La misma Procuraduría General de la República, pues en el caso de Duarte, fue eliminándole delitos, amigos y amigas, entre ellos uno de los más pesados que se le pudieran haber hecho, el asunto de la asociación delictiva, la delincuencia. La delincuencia organizada se la cambió por asociación delictiva. ¿Y qué sucede? Pues le van armando todo precisamente para que el juez, ante esta actitud de la Procuraduría, sí, del fiscal de la Nación, del fiscal de Enrique Peña Nieto, de este gobierno, amigos y amigas, y del grupo que gobierna con él, pues llegan a estas sentencias ridículas, que nos llenan de indignación, efectivamente, nos llenan de indignación, pero hemos ido viendo cómo lo van armando, y en estos días previos, tú decías hace ratito, oye, a lo mejor se lo están dejando en paquete para que no le toquen a Andrés Manuel López Obrador, pues sí hizo estos casos, que son casos que arma el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues flaco favor nos están haciendo, Alicia, porque, por ejemplo, en el caso de Javier Duarte, una nueva acusación ya no puede involucrar estos delitos por los cuales recibió sentencia el día de ayer por la tarde. Bueno, pero la Procuraduría se desistió, recategorizó el delito de delincuencia organizada por asociación delictuosa, pero hay otro delito del que no lo acusó Javier, y hay quien lo estuvo denunciando en ese sentido, y puede quedar abierta esa investigación si la gente empuja ahí, ¿no? Que fue el de desaparición forzada, y ese sí es un delito muy grave, es un delito de lesa humanidad. Si hay familiares de desaparecidos que tengan elementos para considerar que él es culpable de la desaparición de sus familiares, de sus seres queridos, todavía no sería sentenciado por el mismo delito, sería otro. Pero sí, en efecto, le están haciendo el favor. Y le están haciendo el favor a Javier Duarte porque lo hemos nosotros comentado, aquí no es la primera vez que lo vamos a decir, lo hemos dicho en otras ocasiones. Gran parte de los recursos que Javier Duarte se robó del pueblo de Veracruz, del erario estatal,
fue para entregarlos a las campañas electorales del PRI. Y también y fundamentalmente a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Entonces, investigar esos casos y escarbarle un poco más es llegar a la raíz podrida más profunda, y que fue la disputa por la lucha presidencial, y entonces es llegar a la más alta jerarquía de este gobierno, que es el propio presidente de la República. Es el caso también de César Duarte de Chihuahua, que se dio el lujo de crear un banco, todo un banco, donde él era el dueño, Javier, sí, y donde le metió dinero del erario estatal, y donde tampoco le están haciendo nada. El señor sigue en Estados Unidos, nadie lo extradita, a pesar de que el gobierno de Javier Corral y muchos ciudadanos organizados en la Unión Ciudadana de Chihuahua lo han estado solicitando. No lo hacen porque el dinero fue a dar a campañas electorales. Entonces salpica para todos lados en la corrupción de la cúpula gobernante. En el caso que tú mencionabas ahorita de que esto también provoca linchamientos, fíjate que no sé si Raúl Rodríguez Guillén, el sociólogo que hizo este estudio de la UAM Azcapotzalco sobre los linchamientos en México, sí mencionó un dato, pero que es fundamental. Ningún linchamiento ha sido contra peces gordos. Siempre se van contra también la parte más vulnerable de los criminales, de los delincuentes, los don nadie. Contra esos, contra los que se van. No se conoce un solo caso de linchamiento a un político corrupto o a un empresario bribón que proceda ilegalmente contra sus trabajadores. Ningún caso de eso se conoce. Oye, o sea, peces gordos no caen en manos del populacho, ¿no? Ahí nos hace falta aprender de Fuente Ovejuna, porque el pueblo de Fuente Ovejuna sí se fue contra el comendador. No, eso sucede en la literatura, nada más en la dramaturgia, pero en la vida real no hay documentados, al menos en México, estos casos de linchamientos a figurones, a peces gordos. El linchamiento nada más en las cafeterías, en las charlas de café, sí, en las reuniones familiares, linchamientos de salivazo, y amigas, ¿no? Así es. Bueno, hay una crónica muy interesante de lo que sucedió ayer en este juzgado, amigos y amigas, en este reclusorio norte, con el caso de cómo se dio el tema de la sentencia. Arturo Ángel, reportero del portal Animal Político, trae esta nota, está muy larga, es una crónica muy interesante, se la recomiendo, está muy interesante. Está titulada así: Sí, su señoría. Duarte aceptó su culpabilidad para obtener solo 9 años de cárcel, puntos suspensivos, 4 si se porta bien. El reloj digital de la sala de audiencias del reclusorio norte marcaba las 8 de la noche con 12 minutos. Habían transcurrido ya 4 horas de sesión. El juez Marco Tapia miraba fijamente a Javier Duarte, su rostro visiblemente más delgado que en otras ocasiones, pero cubierto con una barba abundante, no rehuía a los ojos del juzgador. ¿Está usted seguro de haber comprendido la explicación que le di?, dijo el juez a Duarte, rompiendo el silencio que se había extendido por varios segundos. Sí, su señoría, lo entendí bien, respondió Duarte. ¿Quiere renunciar a su derecho de ir a un juicio para que se le demuestre, lejos de toda duda razonable, que usted es culpable de lo que se le acusa? Sí, su señoría, contestó. Entonces, le voy a volver a hacer la misma pregunta para que no queden dudas. ¿Admite usted en este momento la responsabilidad en los delitos que se le imputan, en la base del principio de lealtad y de institucionalidad que rigen mi conducta? Sí, su señoría, la acepto, señaló Duarte sin titubear. Luego vino un receso y a las 8 de la noche con 29 minutos el veredicto. Textual. Emito fallo de condena en su contra por los delitos que se le imputan en su calidad de autor material de los mismos. Se le impone la pena propuesta, fíjese, escuche usted, se le impone la pena propuesta, la PGR propuso la pena de 9 años de prisión y 990 días de multa. Esto es importantísimo porque ahora la PGR está indignada por la sentencia que le dictaron, cuando ellos, la PGR fue la que determinó la multa, fue la que dijo,
multa, dale multa por 9 años. ¿Sí? Cárcel por 9 años. Perdón, y multa cárcel por 58,000, casi 59,000 pesos. Ordeno que se le amoneste para que no incurra en estas conductas nuevamente. Se suspenden sus derechos políticos y civiles por el tiempo de 9 años. Autorizo el decomiso de 40 propiedades ya descritas y por tratarse de delitos formales, queda exonerado de la reparación del daño, concluyó así el juez. Ni reparación del daño, amigos. A los veracruzanos. Duarte escuchó la noticia sin mayor expresión. Culminó así el proceso federal que la PGR promovió en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el cual inició con la obtención de una orden de aprehensión en su contra en octubre de 2016 y su posterior detención en Guatemala en abril de 2017. Pero el fallo emitido por el juez no fue resultado, como el propio juzgador dijo, de un proceso en el cual los fiscales convencieran a un tribunal de que Duarte había cometido los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa que le imputaban. El final fue precipitado por el propio exgobernador, que a cambio de una pena reducida, dijo ser responsable de los hechos de los que se le estaban acusando. Los 4 fiscales de la PGR que asistieron a la audiencia abandonaron el edificio casi de inmediato. Lo hicieron a bordo de una camioneta Suburban color plata con las ventanas abajo. Ello permitió verlos sonrientes e intercambiando expresiones. Estarán contentos, pero a Duarte le salió muy barato, dijo uno de los periodistas que esperaban afuera por una entrevista. En el país del que no pasa nada, algo es algo, le respondió un colega. Así está esta crónica. Bueno, pues 0 y van 2. Salió la maestra Elba Ester Gordillo por mala integración del expediente, aunque ella sí se tuvo que aventar todo el sexenio de Peña Nieto en la cárcel porque era una venganza política en contra de ella. Pero al final de cuentas sale sin que le toquen un pelo en sus bienes económicos. Sale a disfrutar del dinero con el que se quedó. La PGR integró mal el expediente, pero además el sindicato no denunció el uso indebido de las cuotas sindicales y eso le dejó abierta la puerta siempre a la maestra Elba Ester Gordillo. Ya salió ella y también causó mucho malestar porque en sentido estricto, si se hubiese juzgado conforme a ley, si se hubiese seguido una investigación seria, la maestra Elba Ester Gordillo debería estar refundida en prisión durante muchos años. Ella pagó 5 años de cárcel, 5 y medio, por venganzas políticas, no por los delitos que cometió. Javier Duarte fue a dar a prisión por la enorme presión de la sociedad mexicana, por los trabajos de investigación periodística, fundamentalmente del portal, de los periodistas del portal de Animal Político, que fueron los que mantuvieron constante el tema y los que hicieron que todos los demás medios le dieran seguimiento y tomaran el tema y no lo dejaran por la paz nunca jamás. También porque fue un factor político que lo tomó como bandera Miguel Ángel Yunes para ser candidato al gobierno en Veracruz, y todos esos elementos se conjugaron para que finalmente, por más que intentaron proteger a Javier Duarte, pues fuera a dar a prisión, no sin antes protegerlo. Lo protegieron garantizándole que Karime, la esposa del exgobernador, se llevara todos los bienes. Los dejaron a nombre de ella y a ella no le tocaron para nada, ¿no? Le van a quitar 40 propiedades, pero es el pelo del gato. Olga, a la esposa Karime, supuestamente hay una orden de aprehensión, de localización. La PGR no la encuentra y van muchísimos medios de comunicación, personas, amigos y amigas, que en lo particular se lo pasan en Europa. Le han tomado fotografías. La última noticia que tenemos de ella es como compró un bien inmueble, no recuerdo en qué parte del mundo, amigos y amigas, por millones de dólares. Ahí sigue. Pero la PGR
no la encuentra, no la ubica. Le han tomado fotografías en París, en ciudades de Europa, sí, Londres, en las tiendas de Bélgica, lujo, en las boutiques de lujo, en París, en Francia, acuariándose, sí. ¿verdad? Feliz de la vida. Entonces lo protegieron hasta el final y está protegido de esta manera porque le dan 9 años de prisión, pero como ya lleva, como bien dicen aquí, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal por buena conducta, porque ahí se va a portar bien, pues puede reducirse la pena en 4 años. Pero esos 4 años ya lleva 1 año y medio en prisión. Así que entonces, pues 2 años y medio, 3 puede máximo, pedir revisión, él sale ya libre, el beneficio de la ley. A gozar de su fortuna. Claro. Bueno, Mar Bravo está muy enojada y pues como todos los mexicanos en este momento, Javier Duarte es un asesino, corrupto, ratero. Totalmente. Los años de cárcel que le dieron es una burla para el pueblo. Pero hay un dato, Alicia, y hay un dato, Mar, que todavía nos va a llenar un poquito de más indignación, si es posible tenerla todavía en este momento. Fíjate que hoy en la mañana hay un funcionario del subprocurador de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, se llama Felipe Muñoz Vázquez, dio la cara por la PGR hace una hora, una conferencia de prensa ya en la Ciudad de México, y ahí le contestó a los reporteros en un audio que no se escuchó desde la PGR, pero los medios de comunicación estaban haciendo sus propias grabaciones y las están publicando y están ya publicando el contenido de esa rueda de prensa que terminó después de que dieron a conocer su posición sobre el tema de la sentencia. Se da a conocer, Alicia, que porque los reporteros le dijeron, oiga, ¿y por qué no? ¿Qué opina usted de esta sentencia? No, el caso sigue abierto, estamos inconformes con esta sentencia. 9 años se nos hace muy poco, cuando ellos son los que propusieron esa sentencia. Pero este dato, en conferencia de prensa del periódico Universal, sí, el funcionario afirmó que la Procuraduría General de la República no está satisfecha con la condena. Sin embargo, y esto es lo importantísimo, omitió mencionar que el Ministerio Público encargado del caso renunció al derecho de impugnarla, Olga. Fíjate. En la audiencia de acuerdo. No le pavimentaron para lo cual tenía un plazo de 5 días. Le pusieron alfombra roja. O sea, tenían 5 días para pensarla, a ver qué vamos a hacer con esta sentencia. ¡No! Renunciamos. Ahí mismo termina ahí mismo renunciamos a nuestro derecho a impugnar la sentencia. ¿Por qué la Procuraduría General de la República puede hacer una cosa así? Pues porque está obedeciendo órdenes. Claro. ¿De dónde viene? De la Presidencia de la República. No le busquemos más. Es Enrique Peña Nieto protegiendo a su cómplice, protegiendo a su amigo, protegiendo al que le llevaba maletas de dinero hasta el Estado de México. Le descubrieron una, ¿verdad? Todos debemos de recordar aquella ocasión en que detuvieron a un par de funcionarios del gobierno de Veracruz llevando una maleta atacada de dinero al Estado de México para una campaña electoral. Y bueno, ellos dijeron que era para pagar los gastos de una kermés. Pero bueno, Peña Nieto está protegiendo a los suyos. Claro. Y así va a seguir. Vamos a ver la historia con Javier Duarte. Seguramente en el tiempo que falta de aquí a diciembre, Peña Nieto va a tratar de dejar resuelto también ese asunto, porque no puede dejarlo después en manos del nuevo gobierno. No vaya a ser y se haga justicia, ¿no? Entonces, pues va a tratar de sacar a sus amigotes lo mejor librado posible antes de que se le termine el sexenio. Vamos a ver qué pasa con el caso de el exgobernador de Chihuahua, el otro Duarte. Pues bueno, amigos y amigas, en esto estamos y de repente también hay una nota que destaca a nivel nacional porque tiene que ver con la salud de millones de mexicanos. Fíjese que la agencia APRO también hace un ratito que sacó una nota sobre la baja ingesta de hierro que tienen los mexicanos, lo cual es muy grave y es más grave que incluso la diabetes, amigos y amigas, de acuerdo a un estudio que se publica en APRO. Sí. La falta de hierro, zinc, calcio y magnesio en los alimentos consumidos en el país se ha convertido en un problema de seguridad pública. Así, problema de seguridad pública. Se alerta en el informe de la Organización Internacional Fundación Cambios de Mercado y la mexicana Proyecto Alimente.
harina de otro costal, así se llama el estudio, la fortificación de alimentos de México a examen. Continúale, Javier, mientras yo estoy pensando que este gravísimo problema no solamente está atacando a los viejitos, a personas mayores, a los niños. Sí. Niños que usted los ve y parecen normal, que saltan, brincan y juegan, de pronto un día se desmayan, los llevan con el médico y resulta que le falta hierro, fundamentalmente, y eso aparte de otros vitaminas, minerales, etcétera, y eso significa que está desnutrida, que está anémica la criatura. Miren, amigos, pues se reunieron el director de Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, con representantes de estas dos organizaciones que crearon este estudio, y dijeron que aunque el país registra los mayores problemas por obesidad, actualmente crece la gravedad por la mala alimentación y malnutrición entre jóvenes y adultos. Y sí, efectivamente, hay que agregar a la población infantil. La prevalencia de ingestas inadecuadas de hierro se sitúa entre el 62 y el 89% en adolescentes, adultos, y entre el 46 y el 52% en los niños. Sorprendentemente, se detectó una ingesta inadecuada de hierro en casi el 90% de las mujeres. Hola, Alicia, esto es impresionante. Y todo esto tiene que ver también, de nueva cuenta, con un gravísimo error en la política pública de este país en materia de nutrición. De nueva cuenta, por un lado tenemos la enorme pobreza que se genera en estas administraciones neoliberales, Olga Alicia, ¿sí? Y por otro lado, la forma en cómo comemos, amigos y amigas. 46 de cada 100 adultos con deficiencias de hierro. 52 de cada 100 niños, Javier. Estamos hablando de más de la mitad del futuro de México con deficiencias de hierro. Y el 90% de las mujeres, 9 de cada 10 mujeres. Imagínate, estas mujeres en un embarazo, ya llegan ellas con cierto grado de anemia, y llegan a gestar una nueva vida de un bebé que va a nacer con anemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos espera como pueblo? Un pueblo con estas deficiencias de salud, un pueblo anémico. También se tiene registro que casi una cuarta parte de los menores de 5 años y una quinta parte de las mujeres embarazadas en México padecen anemia, cuya causa principal pues es la deficiencia de hierro. Y mire, la anemia afecta gravemente a las mujeres embarazadas y a jóvenes a nivel global. Se asocia al 20% de las muertes de mujeres durante el parto y causa graves problemas de aprendizaje y de desarrollo a los niños. También provoca una extrema fatiga y depresión que afecta a la productividad y la calidad general de vida de las personas, indicó Calvillo. Por su parte, la investigadora Vanessa de la Cruz señaló que el bajo consumo de hierro en niños y mujeres embarazadas o en edad reproductiva, así como de adultos mayores, produce anemia. Las razones para una baja ingesta de minerales parecen deberse a un consumo de grandes cantidades de alimentos con altas densidades energéticas, con mucha azúcar, pero pobres en nutrientes, incluido, por supuesto, el consumo de bebidas azucaradas. Y usted sabe que no estamos mintiendo. No. A mí me llena de tristeza, de coraje, de impotencia, porque no se puede meter uno en la educación de los padres con sus hijos, pero cuando van allá a la tienda de la esquina y el chamaco quiere o la chamaquita quiere tomar algo, el papá, la mamá, lo primero que hacen es agarrarle un Jumex, un juguito. Piensa que le está dando algo nutritivo, le está dando veneno puro, porque esos jugos, esas bebidas azucaradas, tienen tanto o más azúcar que hasta un refresco, ¿no? Y de fruta, olvídese, aunque diga ahí que es el néctar de quién sabe qué, no es cierto. O los yogurts. Pura porquería. Los yogurts que también tienen grandes cantidades de azúcar, o incluso los cereales comerciales, amigos y amigas, que se venden por hojuelitas, que también supuestamente no tienen azúcar, y sin embargo, cuando tú ves las etiquetas de los contenidos, es que traen azúcar en cantidades mucho más elevadas. ¿Y por qué digo, Galicia, que también el Estado mexicano se mete en la parte de la responsabilidad de que tenemos con este tema, por ejemplo, de las anemias y de las pésimas alimentaciones? Sí. Acaban hace un mes atrás,
acaban de negar en este país, y fíjate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Emitió una sentencia para no obligar a los productores de alimentos, a los comerciantes y a los empacadores y a los supermercados de alimentos, Galicia, para identificar más claramente en sus etiquetados los contenidos de los productos que se venden envasados en todo tipo de presentación de envases, Galicia. ¿Por qué? Porque pues el criterio de la Suprema Corte de Justicia es que con la información que se les proporciona actualmente es más que suficiente, y hay una cantidad impresionante de estudios que han demostrado que en México, en Galicia, se violan todas las normatividades internacionales en materia de identificación del contenido de los alimentos envasados. Sí, pero fíjate a qué extremos llegamos, Javier. Hace ya unos años dimos cuenta con asombro cuando nos tocó ir al laboratorio del Seguro Social a hacernos unos análisis de sangre, que habían cambiado, modificado el espacio, que ya no tenían sillas para que nos sentáramos los pacientes mientras esperamos turno para que nos vayan a atender a sacar la muestra de sangre. ¿Por qué? Porque ese espacio lo concesionaron y se lo aplicando del grave problema de anemia, de deficiencias fundamentalmente de hierro que se registra en la población mexicana desde la más tierna infancia hasta los adultos, incluyendo las mujeres y mujeres embarazadas. Y estábamos diciendo que cómo se podía combatir esto cuando tenemos un gobierno que está dedicado a proteger los intereses de las grandes empresas nacionales y extranjeras dedicadas a la producción de alimentos chatarra. Y ponemos como ejemplo el caso del propio Seguro Social, que aquí en la clínica 8 del Seguro, del IMSS, en el área de laboratorio, se atrevieron a poner una tiendita en donde lo que venden son productos de Bimbo, ¿verdad? Y productos de Sabritas y cosas de ese tipo, mientras la gente, claro, te venden unas galletas que dice que son de avena y que son light, pero también son tan dañinas como los otros, ¿eh? No se vaya con la finta, todos esos productos disque light son igual de dañinos. Aparte porque tienen gluten, muchos de ellos. Muchos, y ese es un producto que ya se demostró hasta el cansancio. Sí, que porque el gluten impide que el poco hierro que consumimos se fije en el organismo. Y ahí vienen las anemias. Sí. Bueno, entonces lo hace el Seguro Social, pone estas tiendas, y estoy recordando que cuando se discutió en el Congreso de la Unión la propuesta de ley para que se prohibiera en las tiendas de las escuelas públicas de kinder, primaria, secundaria, que se prohibiera en las tienditas vender alimentos chatarra, en ese tiempo estaba, qué aberraciones hemos tenido, estaba como secretaria de Educación Josefina Vázquez Mota, y Josefina Vázquez Mota no pudo hacer esto, no porque tuviera una oposición con que se lo impidiera, sino porque ella estaba respondiendo a los intereses del dueño de Bimbo, de Lorenzo Servitje, que es quien ha estado financiando las campañas indistintamente, fundamentalmente del PAN, porque es un hombre ultraconservador, de ultraderecha, pero también le mete dinero a las campañas del PRI, y entonces pues fue un hombre que sacó adelante, junto con otros, la imposición de Calderón en la presidencia de la República, cómo iba a ser su secretaria de Educación, quien le prohibiera que se vendieran sus productos en los cientos, miles de escuelas que hay en todo el país, que se frieguen los niños, que crezcan malnutridos, que crezcan anémicos, deficientes de hierro, lo que sea, pero a él que no le afecten sus ganancias. Sí, ¿no? Y lo que pasa es que iba a ser, es el mismo forma de reflexionar, de entender la realidad de cierto concesionario de radio que, pues, si tú decías algunas cosas, estabas atentando contra su familia. O sea, mejor atentar contra las familias de todos los mexicanos que contra la familia de Bueno, ahí está ese tema, muy interesante. Hay que comer mejor, hay que buscar otras alternativas, amigos y amigas. Dentro de toda esta crisis de pobreza, de falta de carestía, en fin, necesitamos comenzar a buscar formas de poder alimentarnos mejor. No hay de otra. Me regresó una idea, Javier, que iba a plantear y se me había olvidado hasta que tú mencionas esto. Disculpa. ¿Sí? En países como China y como Japón, cuando estudiaron este problema que no era tan grave,
como en México, pero que lo estudiaron en sus propios países, en su población, decidieron a los productos básicos que comen los chinos y los japoneses, entre ellos el arroz, obviamente, enriquecerlos. Entonces, no se comen el arroz así nada más, sino que los venden por disposición del gobierno, ¿verdad?, con enriquecidos en hierro y en minerales y vitaminas. Incluso los japoneses, Javier, que estudiaron cuál es la hormona, bueno, no solamente ellos, los científicos detectaron la hormona del crecimiento, y fue una decisión de Estado que querían que la población japonesa aumentara su estatura para que tuvieran más competitividad en las mejor olimpiadas. Rendimiento deportivo. Así es. Entonces, incluso llegaron al extremo de enriquecer los alimentos de la canasta básica, los de consumo más popular entre los japoneses, con la hormona del crecimiento, no recuerdo ahorita su nombre, pero es una sustancia que les ayudó también a desarrollar más estatura y más masa muscular. Entonces, algo así tendrá que hacerse en México. Aquí se puede hacer perfectamente con la tortilla, por ejemplo, que todos comemos tortillas, y que ya ha habido propuestas de investigadores de la UNAM y de otras instituciones de que las tortillas en México, todas las tortillerías, se les agregue nutrientes, y entre ellos el hierro puede ser, ¿no? Ahí está, o sea, te digo, hay muchos investigadores mexicanos de la Universidad de Chapinco, por ejemplo, del mismo Politécnico Nacional, de diversas instituciones, es más, instituciones del sector público, ¿sí? El IMIFAB, Centro de Desarrollo Agropecuario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la SAGARPA, pues, han hecho aportaciones importantísimas, Olga, respecto a cultivos exitosos en las mismas regiones, ni siquiera es cosa de que, mira, lo de Veracruz lo podemos traer a Baja California, y lo de Baja California lo podemos llevar a Yucatán. No, son desarrollos de investigación agropecuaria, amigos y amigas, identificados para cada región, pero pues tenemos estos gobiernos prianos, amigos, que nos han destruido, nos han hecho padecer lo peor, y los buenos productos mexicanos, la autoalimentación que teníamos, la canjearon por unos cuantos dólares para sus bolsillos, obviamente, y los de sus familiares y los de sus amistades, ¿sí?, a cambio de importaciones de productos de ustedes que son de pésima calidad, congelados y sumamente bajos en nutrientes. La leche, por ejemplo, bueno, ya, en fin. Los 43, amigos y amigas, ayer usted sabe que se conmemoró en toda la República el aniversario número 4 de esos trágicos acontecimientos. Ayer, de hecho, tuvimos un programa especial. Hoy vamos a tener otro programa especial en un momento más con la plataforma El Huevazo. Pero dos notitas que seleccionamos que nos llamaron la atención, como también para traer algo sobre este tema un día después de lo que sucedió ayer. Proceso. Los primeros 8 de los 69 implicados hasta ahora en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa alcanzaron su libertad no por ser inocentes, sino por irregularidades procesales, otra vez, cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de la República durante su detención. Por falta de pruebas, según el fallo del Tribunal Unitario, fueron exculpados del delito de delincuencia organizada Salvador Reza Jacobo, Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, Patricio Reyes Landa, El Pato, Miguel Ángel Landa Baena y Gilberto López Astudillo, El Gil. Este último era señalado como el encargado de ordenar el secuestro de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014. Nunca los van a encontrar. Los hicimos polvo y los tiramos al agua, escribió El Gil en un mensaje de texto que envió por teléfono celular a su jefe Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder regional de Guerreros Unidos, de acuerdo con las investigaciones de la PGR. Según la PGR, también El Pato confesó haber recibido y ejecutado estudiantes que les entregaron las policías municipales de Iguala y Cocula aquella noche en su detención y posterior desaparición. Los 8 beneficiados, que no necesariamente van a abandonar la prisión, pues se les siguen otros procesos, impugnaron el término constitucional del 18 de enero de 2015, dictado en el expediente 123/2014, que se le instruyó en su contra por el delito de delincuencia organizada. Pues este es el regalo que les hace el Estado mexicano
a las familias de los 43 desaparecidos. Un Estado mexicano que según Peña Nieto está siempre, tiene la memoria siempre a las familias de los 43 y que está apegado a justicia. Bueno, pero él ya lo superó, Javier. Él ya lo superó. Sí. Este tema, esta nota, Alicia, son de las cosas que a veces yo no entiendo qué está pasando, qué sucede. Nos acabamos de enterar de que después de la reunión ayer de Andrés Manuel López Obrador, Olga Sánchez y Alejandro Encinas con los familiares y los abogados de los 43 muchachos de Ayotzinapa, pues de que iban con todo, ¿no? Van por todo. Y habíamos leído incluso también declaraciones en el sentido de que Alejandro Encinas se había comprometido que también el ejército iba a ser investigado, que también estaba dentro de este tema de hacer justicia, de llegar a la verdad y hacer justicia en el caso de los 43. Pero hoy Arturo Rodríguez de la agencia APRO nos reproduce unas declaraciones del mismo Alejandro Encinas que la verdad ya se las vamos a leer. La comisión especial recién anunciada para investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no tiene como línea de investigación al ejército mexicano, anticipó ayer Alejandro Encinas, anunciado como el próximo subsecretario de Gobernación. Al concluir el encuentro con familias y organizaciones derechohumanistas realizado en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, momentos después de anunciar la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia, Encinas atajó los cuestionamientos sobre la participación de los militares en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Hay que ver, no es el objetivo investigar al ejército, no nos quieran amarrar navajas con el ejército. El exsenador, cuyo papel en el proceso de transición consiste en dar cauce a la relación del futuro gobierno con diferentes grupos de víctimas de la violencia, inclusive orientó textualmente lo que dijo. Es diferente hablar de las Fuerzas Armadas en abstracto a decir elementos de las Fuerzas Armadas. Hay que hacer esa diferenciación. Cuando se le hizo notar que era conocida la participación del 27 Batallón, pidió esperar la investigación y afirmó que no le correspondía especular. Se le recordó lo establecido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces cortó. No está en la línea de investigación concreta, ya veremos. El político de larga trayectoria ya había declarado momentos antes que la comisión anunciada a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos no será una cacería de brujas, que el próximo gobierno no construirá verdades históricas y que su objetivo es trabajar por la verdad y la justicia. La comisión será creada dentro de la futura Fiscalía General de la República y se basará en la resolución del Tribunal Constitucional con sede en Tamaulipas, que instruyó crear la comisión y cuyos términos se acatarán por el próximo gobierno. Dicha comisión, dijo, retomará lo que han hecho organismos internacionales, el GEI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la propia Procuraduría General de la República, pero aseguró que no participará personal que haya trabajado en la construcción de la verdad histórica, y adelantó que en el asunto hay testimonios obtenidos bajo tortura en los que se presuponen delitos que serán investigados también. Olga, yo ahí la dejo. Yo sí quiero comentar algo al respecto, Javier. Sí. Lo que quiero comentar es que dice no nos quieran amarrar navajas contra el ejército, esa es una. El ejército en sí no es la línea de investigación, las Fuerzas Armadas pueden ser elementos de las Fuerzas Armadas. Y el tercer elemento, que me parece a mí el más importante, es que dice que se va a respetar pues la sentencia que ya existe respecto a la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia, y que se deriva de la sentencia del Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Y nada más comento, porque hay que tenerlo presente, que esa sentencia lo que instruye es, va para atrás toda la investigación que hizo la Procuraduría, porque está mal, porque los detenidos fueron torturados para que se autoinculparan, etc. Va para atrás, además, ¿verdad? Porque hay elementos que comprueban que es falso que hayan sido los muchachos incinerados en ese campo, en ese basurero de Cocula. Va para atrás porque todo está mal hecho en esta investigación.
pero la comisión se integra con agentes del Ministerio Público, de los que ya comenta ahorita Encinas, de que no estará ninguno de los que tuvieron participación en la investigación hasta hoy, y se entrega con estos elementos del Ministerio Público, pero cooptados por 4 elementos más, que son las propias familias de las víctimas en su categoría, reconocidos como víctimas indirectas, y por lo tanto con el derecho a participar en la investigación, establecer, Javier, líneas de investigación, y además, bueno, participan también la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales, y por supuesto los que fueron parte también de la GIEI. Todos ellos van a formar parte de la Comisión de la Verdad, no se va a mandar solo el Ministerio Público. Esto es muy importante porque además la sentencia les otorga amplias facultades a esta comisión de salvoconductos para entrar a investigar en los lugares que consideren conveniente, con derecho de los padres de familia de decir: queremos ir al tal cuartel, que nos abran las puertas, traemos este salvoconducto que es la orden de un juez, y estamos con atribuciones y facultades en la comisión para hacerlo. Todos estos elementos son muy importantes tomarlos en cuenta porque son los que tienen que prevalecer. Sí. Y me llama la atención que al concluir la reunión que sostuvieron los padres de familia, que mucho han aprendido en estos 4 años de andar caminando en busca de los pasos de sus hijos, y que se han topado con miles de trampas por parte de las autoridades. Me llama la atención que terminando el encuentro con López Obrador y con el propio Encinas, salieron esperanzados, contentos, diciendo que dentro del dolor que tienen les da alegría, gusto la manera en que se llevó a cabo la reunión, porque ya fue la primera reunión de trabajo concreta. Dice, nos da gusto. Dice, la primera reunión junto con López Obrador, porque con Encinas ya han estado trabajando desde antes. Y también informaron que van a continuar, los padres de familia, van a continuar trabajando todo este tiempo, no se van a esperar al 1 de diciembre. Dice, ya empezamos el trabajo con Alejandro Encinas, vamos bien y vamos a seguir trabajando. Al 1 de diciembre ya vamos a tener algunos resultados. Pues mira, Olga, qué bien que todo esto lo precisas, lo aclaras. Esto, a final de cuentas, deja todavía más claro de que deben de trabajar un poquito más en lo que van a decir, en lo que van a responder, en lo que van a contestar, porque pues tú sabes que el proceso no es un medio de comunicación que se preste también a manipulación de tipo político, y en este caso pues terrible estaría que un medio de comunicación, como ya lo han hecho muchos, pues se ponga a manipular las declaraciones de los funcionarios, que bueno, el proceso no tiene esa fama. No, y menos este reportero, que tiene excelentes trabajos, tiene una enorme credibilidad del medio, tiene una enorme credibilidad del periodista, y de repente cuando, no sé si es por el fragor de sacar rápido la entrevista de banqueta, se dicen cosas que se pueden malinterpretar, y ese ha sido un problema constante en los últimos meses, no nada más en el caso de Encinas, del mismo Andrés Manuel. Hay una bronca ahorita a nivel internacional con el tema de las reporteras, Olga, muy grave. Hoy el periódico El País le saca una nota ahí en portada de su medio, corazoncitos, y el beso que le dio aquí a una reportera del periódico El Mexicano en Mexicali, fíjate. No lo sabía hasta que, y hay videos. Pero bueno, en fin, estas situaciones creo que sí deberían de tener un poquito ahí tienen un jefe de comunicación, deberían de platicar con él y decirle, oye, ¿sabes qué? Oriéntanos, porque pues estamos lanzando mensajes que a lo mejor la gente está entendiendo mal. Sí, porque bueno, esta nota, olvídate, había una serie de comentarios terribles hacia Alejandro Encinas, y conociendo a Alejandro Encinas sabes que no va por ahí. Pero el problema fundamental es que se dicen cosas en un contexto que muy fácilmente se sale, y entonces
pues a lo mejor se convierten Sí. en orientaciones que pueden ser bien diferentes a lo que en realidad están Y pensando. sabes que, Javier, yo también me pongo en el lugar de los periodistas, soy periodista y me imagino tener enfrente en ese momento a Alejandro Encinas, esperando que salga de la reunión con los padres de familia, sabiendo como periodista que fuertes sombras de sospecha caen sobre los militares y pues a bocajarro la primera pregunta que le voy a hacer es ¿qué pasa con los militares? ¿Se va a investigar al ejército? Es la primera pregunta que yo tengo que hacer. Entonces es una cuestión obvia. Y también entiendo que un gobierno que apenas va a entrar va a decir, no me amarre navajas con el ejército. Espérenme, vamos a ver. Casi toda frase terminaba con vamos a ver, vamos a ver. Y cuando dice la línea de investigación fundamental no es el ejército, no está diciendo no se va a investigar el ejército, sino que no estamos acusando directamente ahorita al ejército. Y además da una salida y dice hay que hablar de elementos militares. Entonces creo que hay que también leer entre líneas, ver la circunstancia, el momento en que estamos ahorita y esperarnos. Acuérdense, todavía no toma posesión este gobierno, todavía no toma posesión y está en una etapa muy, muy difícil de la transición y queremos ya cuentas claras, voces directas y yo espero que las exijamos, vamos a exigirlas. Vamos a esperar qué pasa y vamos a darnos este tiempo de prudencia que se necesita también, Javier. No es fácil, es un tema muy, muy difícil, muy delicado al que le van a entrar y yo quiero tener esa confianza en que le van a entrar bien. Quiero creer en lo que les dijo López Obrador ya 3, 4, 5 veces públicamente a los padres de familia. Se va a hacer justicia y se va a dar con sus hijos y se va a castigar a los culpables y no habrá invención de verdades históricas. Entonces, esperemos. Diana Baudica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Raimundo Mesa también. Raimundo, gusto en saludarte. Carlos Maciel Ramírez, Alfonso Arámbula, estimado Alfonso, un abrazote. Poncho. Un abrazote. Marisa Camacho también, muchas gracias por tu saludo. Gaby González, ¿qué tal, Gaby? Muy amable por estar con nosotros. Marta Lara Bravo también se unió aquí al programa Visible. Muchísimas gracias a todos ustedes. De nueva cuenta les pedimos una disculpa por la interrupción del programa hace rato. Carmen Monares también está con nosotros, al igual que Carmen Marisa Monares, Camacho. ¿qué tal? Nada más mencionar, pues ya llevamos 1 hora con 15, Olga Alicia. 2 notas así, rapidísimo, nada más enunciarlas del Estado. Mire, una es esta revelación que hizo el titular de la Dirección Estatal de Protección Civil, Antonio Rosquillas, sobre un tema que es fundamental, amigos y amigas, y uno no se puede explicar. Bueno, sí sabemos perfectamente en la misma situación que el país. Sí, amigos y amigas, pero ¿sabes qué? Oye, ¿qué dice Antonio Rosquillas sobre este tema de los atlas de riesgo que no se puede aterrizar en Baja California? Debido a que la Secretaría General de Gobierno de Baja California no desembolsa $16,000 para la adquisición de la licencia del software del programa necesario, desde el año 2014, Olga, el estado de Baja California no cuenta con un atlas de riesgo actualizado para detectar zonas peligrosas en caso de desastres naturales. ¿Cómo ve esta nota de Alejandro García, Poder México? La verdad es que es indignante, pero no nos extraña que este gobierno, que está también ya entrando a su último año, amigos y amigas, aquí en Baja California, no nos extraña porque así ha sido de negligente y de omiso. Sí, tan solo para el software solamente requiere 300,000 pesos, no los tiene. Dice, ahí anda Francisco Vega comprometiendo las finanzas del Estado por años, por más de 30 años, para entregárselo a empresas transnacionales para las obras que él, su gobierno, decide que se tienen que realizar sin consultar a los demás, ¿verdad? Claro. Y no tiene 300,000 pesos para el software que se necesita para actualizar el mapa de riesgo. Vamos a ver qué sucede cuando ojalá no, ¿verdad? Nos pase algo grave. Y es que es fundamental este atlas de riesgo, amigos y amigas. La verdad, ya tenemos oportunidad de platicar más al detalle sobre esto. Pero la segunda nota que también quiero comentar y que también demuestra
cómo son las autoridades de negligentes en el estado de Baja California, omisas, ¿sí? Corruptas, insensibles, amigos y amigas, es el tema de la pesca. Mire, ayer se presentó en el Congreso de Baja California el secretario de Pesca y Acuacultura de Baja California, el ensenadense Matías Arjona Ridalche. Y este señor anunció que ahora, gracias a que finalmente ya el Instituto Nacional de Pesca del Gobierno Federal, ¿sí?, terminó con el desarrollo de una tecnología para poder capturar camarón con seguridad en el Mar de Cortés, en toda la zona del Pacífico, amigos y amigas, pues el próximo mes de octubre ya los pescadores de San Felipe y también los sonorenses del Golfo de Santa Clara van a poder regresar a capturar este camarón. Pero en eso estaba cuando el diputado, que es el presidente de la Comisión de Pesca, Agricultura, Ganadería y Asuntos Portuarios del Congreso, es este señor Tolento. Ahorita les voy a dar el nombre completo de este diputado, amigos y amigas. Le dice, oiga, Tolento Hernández, Sergio Tolento Hernández, le dice, oiga, señor secretario, pero si ustedes recordarán, la situación de San Felipe, de los pescadores, es terrible. Es cierto, les han dado recursos, y es cierto que el gobierno de Baja California ha estado gestionando estos recursos, pero los pescadores siguen en crisis, el puerto sigue en crisis. Los pescadores viven de la pesca, eso son, el San Felipe vive de la pesca, es una de sus principales actividades, y tienen años por el asunto de la vaquita y la totoaba, pues han sido vedadas estas pescas ahí en la región, y están sobreviviendo de milagro. Pero a usted, en el año pasado, le dijimos que atendiera este asunto de los pescadores de San Felipe, ¿sí? Y a la fecha, textual, y a la fecha no se vislumbra una solución. En su mera cara, ¿sí? En tu jeta se lo pusieron, amigos y amigas. Y por eso le dijo, oiga, a ver si ya se pone a trabajar para que en el presupuesto del 2019 pues presente un proyecto estratégico de apoyo para la gente de San Felipe por parte del estado de Baja California, ¿sí? Tenemos que incorporar la actividad a los pescadores ribereños que han sobrevivido a esta dura política federal. Tiene razón el diputado, pero amigos y amigas, el asunto es que ni la federación ni el gobierno del estado han estado haciendo su función y le han estado haciendo justicia a estos pescadores, que créanme, de veras hemos conocido historias terribles. Muchos de ellos se han tenido que ir a otras regiones del Golfo de California a buscar sobrevivir para llevarle algo de comida a sus familias. Las familias se han tenido que mover completitas de San Felipe para poder sobrevivir a esta crisis, amigos y amigas. Y los temas es que la vaquita marina se está extinguiendo, quedan 15. Y la totoaba, el contrabando de totoaba, la pesca ilegal de totoaba sigue tan campante también, ¿sí? Y ahora el tema de la pesca, en esta comparecencia de la pesca de camarón, pues dice, sí, ya van a poder regresar en octubre a los pescadores a capturar camarón, pero se les olvida que unos días antes, en agosto, amigos y amigas, el día 15, 16 de agosto, hace un poquito más de un mes, el gobierno de Estados Unidos decretó también un boicot al camarón que se captura ahí, y se le olvidó al señor secretario de Pesca decir qué va a pasar, qué está pasando con este tema. Así se las gastan los secretarios de Estado en Baja California. En una actividad fundamental, en un estado rodeado de mar, donde la pesca debiera de ser pues una de las fuentes económicas fundamentales más importante, un motor del desarrollo y del crecimiento de Baja California, ¿no? Así es. Bueno, Javier, y en otro aspecto, aunque sea rápidamente, dale. Creo que la gente del arte, de la cultura, debe estar triste, por lo menos yo me siento así, porque no me convence, y a muchas, sé que a muchísima gente que trabaja en las actividades culturales como artistas o como impulsores de cultura, pues también les ha decepcionado que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados concluyó esta madrugada, pues fue la de ayer, ¿no? La asignación la asignación de las 22 presidencias de las comisiones ordinarias que presidirá, en las que Cultura estará encabezada por el actor Sergio Mayer y Salud por Miroslava Sánchez.
Tras las críticas de activistas, integrantes de organizaciones y artistas, el Partido Encuentro Social, el PES, se quedó con las comisiones de Salud y de Cultura en la Cámara de Diputados, y esto le preocupa a muchas personas porque el PES es un partido de corte confesional, de derecha, fue un aliado necesario para López Obrador ganar las elecciones, pero la gente que se desarrolla en actividad cultural y los que necesitamos, pues todo México, la atención de la salud, decimos, ¿y nosotros por qué? ¿Por qué tenemos que pagar ese pato, no? Así es. El asunto, Olga, es que este tema se le salió totalmente de control a la bancada de Morena, a la dirigencia de la bancada de Morena en el Congreso de la Unión, porque ya le habían entregado estas comisiones al Partido Encuentro Social. Y eso fue lo que motivó la protesta de la comunidad artística, sí, porque, y obviamente también del sector salud, porque ¿cómo es posible que le des a estas fuerzas, Olga Alicia, que están contra el derecho de las mujeres al aborto, por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, al Partido Verde Ecologista se le había entregado la de medio ambiente. Al Verde Ecologista también se le entregó. Ahí no hicieron corrección. El Verde Ecologista, y el Verde Ecologista se ha dedicado a medrar con el ambiente en México, Alicia. ¿Sí? Bueno, Sergio Mayer representa el Distrito 6 Federal de Magdalena Contreras. Fue cantante del grupo Garibaldi en la década de los 90. Posteriormente ha aparecido en diferentes telenovelas. Protagonizó la película La Dictadura Perfecta, donde personificó al presidente de la República, el cual tenía parecido físico con Enrique Peña Nieto. El actor también ha sido empresario con el show Solo para Mujeres, en el cual también participaba en el elenco y personificó a la Bugambilia en la obra Aventurera, producida por la actriz y exdiputada federal por el PRI, Carmen Salinas. Y esas son sus credenciales para encabezar la Comisión de Cultura, Alicia. Y Miroslava Sánchez fue presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y ganó la diputación por el Distrito 6 de Coahuila. Esa es su historia. Luego de una larga jornada de negociaciones internas que se definió con el voto libre y secreto en urnas o por acuerdo de mesas, Morena salió adelante con las asignaciones de sus presidencias, que serán votadas hoy en el Pleno para su aval, junto con las 23 restantes que conformarán las 45 comisiones ordinarias. Bueno, pues así está. Entonces pudo librarla, ¿no?, de no entregárselas al PES, pero pues saltaron del comal a la olla, o de la olla al comal, como quiera verlo, ¿no? Alicia, bueno, pues es la verdad que te digo, bueno, amigos, amigas, este país sigue siendo de grandísimos Lo bueno contrastes. Es que son las comisiones de legisladores, falta ver cómo se nombra ya en gabinete, Javier. Ya hay ahí algunos avances de los nombramientos y ahí se puede componer el barco, ¿no? Sí, Alicia, y bueno, pues señalar enderezar la ruta. Lo bueno, por otro lado, de que tenga Morena cierta pues, ¿cómo se llama?, mayoría en el Congreso, es que están aplicando políticas muy interesantes. Fíjate que el grupo parlamentario de Morena ayer y hoy en la mañana destapó un verdadero escándalo con el tema de la nómina, de los sueldos ahí en la Cámara de Diputados. Sí. 6,664 empleados. Se les pagó más de 3,800 millones de pesos en la pasada legislatura, Galicia. Y esto fue inmediatamente ya retomado por los diputados de Morena. La Junta de Coordinación Política llegó a un acuerdo y le dieron ya fin a este gasto que de veras anecdótico, escandaloso. Pues ahora, amigos y amigas, pues van a tener que reducirse estos gastos, ¿sí? Estos gastos, fíjate, del total de 6,644 empleados, 2,899 son de base y confianza y 3,128 se les pagaba por honorarios, sobre Alicia, ¿sí? Solamente en mando solamente había 617, todos los demás, Olga, era una cosa de que pues ahí están los asesores, ahí están los trabajadores y hay que pagarles casi 7,000 pesos, 7,000 millones de pesos. Olga, esto no puede suceder y qué bueno, ahí mi reconocimiento para la gente de Morena, qué bien que están anunciando que eso
ya, se terminó, se acabó. Sí, y también el anuncio que hizo López Obrador de que va a ser firme en su decisión de que nadie gane más que el presidente de la República para poder cumplir con este plan de austeridad republicana. ¿Estás viendo a este presidente municipal? Sí, por eso quería comentar la alcaldesa de Tlalnepantla, ¿no? Denise Ugalde, que asegura que para reducir su salario debe disminuir el sueldo de todos los integrantes del cabildo, y como no puede cometer semejante injusticia, entonces pues ella va a seguir cobrando 660,000 pesos, Javier. Una presidenta municipal, ni siquiera de Guadalajara, sino de Tlalnepantla, se está pagando ella la cantidad de 660,000, ganaba 169,000 pesos. Y dijo, no, pues como no pueden ganar más mis funcionarios y todos me están pidiendo incrementos, pues se incrementó a más de 500,000 pesos, 538,579 pesos. Eso gana la alcaldesa, ¿cómo la ven? Y ya dijo además de que no se lo va a reducir porque ella no va a obligar a sus funcionarios a que ganen menos que ella, bajándose ella el salario como lo quiere López Obrador. Bueno, pues frente a lo que dice esta presidenta municipal, está la decisión de López Obrador, que ya anunció que se va a hacer cumplir esta ley, ¿no? Así es. Por lo menos va a empezar con sus funcionarios federales y luego irá sacando. Por eso es tan importante, pese a todos los corajes que hacemos con los procesos internos que tiene Morena en los estados, por eso es tan importante que Morena alcance mayoría en los congresos locales para que puedan sacar adelante esas propuestas. Porque a veces nos gana el coraje de las personas que están nombrando, pero llegue quien llegue tiene que cumplir con estos lineamientos de la austeridad republicana que ha estado trazando Andrés Manuel, y pues una vez que lleguen a tragar sapos, lo que sea, porque sabemos de muchos diputados que llegaron a la Cámara Federal, a la Cámara de Diputados, y están enojadísimos contra Andrés Manuel, porque llegaron por Juntos Haremos Historia, aunque venían del Partido del Trabajo, por ejemplo, y están que arden de coraje. Uno es de aquí de Ensenada, arde de coraje, porque él quería ganar bien, como se ganaba antes, no que López Obrador los quiere tratar como al pobrerío, dicen, ¿no? Quería sus 20 asesores, en fin, bueno, oye, y ya nada más, porque estamos hablando de este tipo de bichos, amigos y amigas que están en la función pública, ya sea como funcionarios o como representantes de elección popular, digamos parlamentarios, amigos y amigas. Hace un momento este senador del Partido de Acción Nacional, que también, oiga, qué cosa, Ismael García Cabeza de Vaca, ¿sí?, ofreció una disculpa pública por haber participado en un chat sexual el pasado martes en el pleno de la Cámara Alta, y se comprometió a que su encomienda como senador será un ejemplo de respeto y defensa de los derechos de las mujeres. También al leer este mensaje hace un momento, amigos y amigas, allá en la Ciudad de México, en donde estuvieron presentes los integrantes de su grupo parlamentario, siendo solidario con él, ¿sí?, en el Partido de Acción Nacional, y pues ahí puedes ver tú a Josefina Vázquez Mota, ahí está bien contentita y feliz, ¿sí? Amigos y amigas, dice que le extendió también una disculpa este senador a Fernanda Moreno, esta joven de 20 años, Alicia, que si bien es cierto que es modelo, que ha posado para algunas tiendas de ropa, para algunas cosas así, pues dice, oye, yo simple y sencillamente soy una chica normal de 20 años, yo no sé cómo le llegó el chat, mi fotografía al chat de este señor, de este teléfono, pero ya me desgració la vida, cosa que estaba sucediendo. Sí, qué desgraciado. Y esto, Olga Alicia, fíjate, independientemente del gravísimo problema del senador en plena sesión, cuando está compareciendo el secretario de Hacienda, ¿sí?, y ahí está él chateando con dos amigos ahí sobre el tema de esta muchacha. Olga, el hecho es lo muy grave que también es este tema de los ciberdelitos. Hay una nota que acabamos de subir ayer por la noche en una reunión precisamente de seguridad cibernética aquí en Ensenada. Se realizó este segundo foro regional y, Olga, se está dando a conocer la cantidad tremenda de delitos cibernéticos que se están cometiendo, y esto que le pasó a esta muchacha, de que alguien agarra sus fotografías y las sube y las pone así,
como si fueran unas prostitutas de lujo, ¿sí? Ujú. Olga, esto no es la primera vez que nos sucede. Aquí mismo en Ensenada, tú recordarás, hace Sí. algunos años, hace 3, 4 años, se dio a conocer cuando hizo su trabajo de práctica Daniel Arellano, Sí. hizo una práctica acá para Cuatro Vientos, encontró este tipo de situaciones irregulares totalmente anómalas, Sí, aquí mismo en la Universidad Autónoma de Baja Así California, es. aquí en el campus Ensenada, y en ese momento no sucedió absolutamente nada, pero también se estaban robando las fotografías de las Sí. muchachas y las estaban poniendo en un lugar, amigos y amigas, y pues a las pobres muchachas las ponían como de prostitutas, no las bajaban. Y es vergonzosa esta conducta del Partido Acción Nacional, Javier, que salga el presidente nacional del PAN, Marcelo Torres, a decir no vamos a hacer ningún acto de sanción contra el senador Ismael García Cabeza de Vaca, porque te habla de esa doble moral, de ese doble rasero con el que actúa siempre el Partido Acción Nacional, Sí, claro. muy moralista, ¿verdad? Contra, como se dice, ¿no? Que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el ojo propio, y no es la primera vez que legisladores y políticos panistas se ven involucrados en escándalos sexuales. A mí me molestó mucho cuando leí el chat del senador Ismael García Cabeza de Vaca, porque estaba viendo la foto de esta muchacha y lo que comenta él es, en el chat que le manda, creo que se lo manda un periodista, es ¿quién es el padrote? Quiero saber quién es el padrote de esta mujer, porque me la quiero zumbar. Y el otro le contesta, yo también, ya somos dos. Ya somos dos. ¿Verdad? Y todo esto, ¿verdad? Mientras el secretario de Hacienda está compareciendo ante el Senado, para el desglose, ¿no?, del informe de gobierno. Eso es lo que están haciendo los senadores, para eso cobran el dinero que cobran, para eso se indignan tanto cuando les dicen que les van a bajar los recursos, se ponen a chatear, y esa es la mentalidad y la vulgaridad que los distingue. Hizo que me acordara aquella ocasión, Javier, en que se concentraron los legisladores panistas, no recuerdo el lugar donde se concentraron, ahí en el centro de la República, en un lugar donde rentaron todo un hotel para ellos. Tú estás refiriendo al tema de, no sé si fue Cancún o Acapulco. No, era en el centro de la República, Javier, pero bueno, no recuerdo el lugar, pero se trasladaron todos los diputados federales de todo el país para, según ellos, en una encerrona, todo el hotel para ellos, para definir la agenda legislativa, qué es lo que más le conviene al país en esa legislatura que ellos, en la que ellos iban a participar. Y hicieron su reunioncita, se hicieron su comilona, y por la noche su encerrona con mujeres que contrataron, con prostitutas que contrataron, y salió por ahí el video donde andaban bailando de cartón de cervecita, ¿no? Y las vulgaridades que se decían entre ellos. Y bueno, no sé cómo les habrá ido con sus esposas, pero esta doble moral es lo que molesta muchísimo también, ¿no? Pues otro ejemplo del tipo de bichos que llegan finalmente al poder, ¿no, Alicia? Sí. Este tipo de personajes son de los que ya estamos hasta el gorro. Y estamos hablando del Partido Acción Nacional por la doble moral, pero no es exclusivo de ellos este tipo de conductas, ¿no? Muy bien. Alicia, pues yo creo que con esto, ¿no? ¿Cómo ves? Terminamos. Marta Lara, muchas gracias, y también a Shashenka Fierro, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros, les queremos agradecer muchísimo. Lupillo García, hay gente con tanta moral que la tienen doble, dice Lupillo García. Muy buena. Tienen tanta moral que la tienen doble. Perfecta frase, hay quedado registrada, mi queridísimo Lupillo, muchas gracias, muy amables. Pues terminamos el programa, amigos y amigas, el día de hoy. En un rato más, la versión completa se nos cortó en YouTube. Y los invitamos a que en un rato más, por ahí de la 1:30, posiblemente si podemos antes, pues nos sintonicen nueva cuenta aquí en la plataforma Cuatro Vientos, probablemente también con la plataforma El Huevazo, un programa especial también sobre el tema de Ayotzinapa, para continuar. Así es. Hasta pronto, amigos. Y bueno, pues nos vamos con música. Un abrazo y gracias por haber estado con nosotros también este día. Pásela muy bien, ¿eh? Hasta luego. Y con música... ¿Qué cosas vamos a hacer? Nos despedimos con nuestra señal, Javier. Sí, 4. Bien. Periodismo en red. Periodismo en red. Sí, síganos aquí.
Gracias. Y si no nos ve, pues hasta el próximo lunes, desde la Ciudad de México, en nuestros horarios normales para Baja California, ¿eh? Sí. Nuestros horarios son normales, entre 9:30 y 10 de la mañana, tiempo de Baja California. Estaremos transmitiendo desde la Ciudad de México el próximo lunes, toda la semana. Gracias. Nuestros horarios subtópicos, Javier. Bueno, tengo que decir algo, ¿no? Hasta luego. Pásenla bien, buen provecho.